anhelavo gloria dimostravo poder. Veniva a mí, Espíritu Santo, solamente por presencia, por sacia mi ser. Viento de Espíritu, llena voy iglesia, nos anhelavo gloria dimostravo poder. Veniva a mí, Espíritu Santo, solamente por presencia, por sacia mi ser. Viento por iglesia, nos anhelavo gloria dimostravo poder. Veniva a mí, Espíritu Santo, solamente por presencia, por sacia mi ser. Viento de Espíritu, llena voy iglesia, nos anhelavo gloria dimostravo poder. Nos anhelavo gloria dimostravo poder. Nos anhelavo gloria dimostravo poder. ¿Por qué no bate un momento sus manos en esta mañana? Y le alaba a Él y le dice: Señor, Señor, estás aquí en medio nuestro. Alguien que haya traído una alabanza para el Señor. Alguien que puede decirle: Santo, Santo, Santo. Oh, holy, holy, holy. Oh, te adoramos, Señor, te adoramos a ti, bendecimos tu nombre. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Dios. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a tomar lectura de la palabra del Señor. Les invito a abrir en el libro de Salmo, el Salmo 103. Estamos escuchando una hermosa enseñanzas de la palabra de Dios sobre este salmo. Y yo creo que Dios tiene un propósito muy grande en este. Bueno, siempre ha tenido propósitos, pero con estos mensajes es que nosotros entendamos que Él es el único digno de la alabanza, de la adoración. Que así como dice el salmista, es alabanza por las bendiciones de Dios. Dios que usted y yo tenemos. No es un Dios pegado en la pared, no. No es un Dios que cargamos en una estampillita en el bolsillo, no. No es un Dios que si lo ponemos en una imagen en la casa, no. Tenemos al Dios vivo, al Dios poderoso, al Rey de los reyes y Señor de los señores. Amén. Dice la palabra del Señor en el Salmo 103. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo.
mas la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Leamos todos los dos últimos versos. Bendecid a Jehová, vosotros todos a Jehová, vosotras, todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Gloria al Señor. ¿Por qué no lo bendice en esta mañana? Usted es obra de Dios. Bendígalo en esta mañana. Bata sus manos, exáltelo a Él. Aleluya, aleluya al Señor. Vamos, hermanos, a seguir alabando al Señor. Le damos la bienvenida a los amigos, a los hermanos. Welcome a los hermanos. Vamos a seguir exaltando al Señor. Amén. Su iglesia, su pueblo. Are you Lord? It's your words, it's your love. Oh, how glorious are you, Lord? It's your word. That saved me and rescued me. Just a moment there, set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, Jesus. How beautiful are you, Lord? It's your word, it's your love. How glorious are you, Lord? It's your power, it's your cross that saved me and rescued me. Just a moment there, set me free. I give you glory, 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 glory. I give you glory, glory, Jesus. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory, Jesus. Con una corona de espinas me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos me hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, tu nombre, gloria, gloria. Tu nombre, gloria, gloria. Tu nombre, gloria, gloria. Oh, Jesús, tu nombre, gloria, gloria. Tu nombre, gloria, gloria. Tu nombre, gloria, gloria. Oh, Jesús.
una canción. Quiero entregarte Entrégale tu vida. mi vida. En esta mañana entrégale tu vida al Señor. Quiero rendirme de todo corazón. De todo corazón hazlo. Buscar tu unción es mi pasión. Quiero ofrecerte más que solo una canción. Quiero entregarte mi vida. Quiero rendirme de todo corazón. Díselo al Señor. Buscar tu unción es mi pasión. Quiero rendirme en tus brazos, oh Jesús. Decirte que te amo. Yo te amo. Cuando iluminas mi senda con tu luz, me llevas de la mano. Me llevas de la mano. Mi alma busca que toques mi interior. Mi vida se estremece con el toque de tu Alguien que anhele la presencia de amor. Dios. Toque del Maestro. Alguien que le diga, Señor, anhelo un toque de tu presencia. Su unción es mi deseo. Un toque más de ti. Aleluya. Anhelo un toque del Maestro. Su unción es mi deseo. Un toque más de ti. Oh, Señor, anhelamos tu presencia. Anhelo un toque del Maestro. Su unción es mi deseo. Un toque más de ti. Un toque del Maestro. Su unción es mi deseo. Un toque más de ti. Quiero rendirme en tus brazos, oh Jesús. Aleluya. Decirte que te amo. Queremos decirte que te amamos, Que te Señor. amo. Queremos decirte que te amamos, Cuando oh iluminas mi Rey. senda con tu luz, amando. Habrá alguien agradecido con el Señor en esta mañana. Mi alma busca que Oh, alma mía, toques mi alaba a Jehová. interior. Oh, alma mía, alaba a Mi Jehová. vida se Oh, alma mía, en estremece esta con mañana, el alaba a Jehová. toque de tu Oh, alma mía, adora al amor. Señor. Oh, alma mía, exalta su nombre en esta mañana. Oh, alma mía, adora y glorifica al Maestro. Oh, alma mía, adóralo. Oh, alma mía, alaba al Señor. Oh, alma mía, alaba al Señor. Oh, alma mía, adora al Señor. Oh, alma mía, exalta al Rey. Oh, alma mía, en esta mañana, dale lo mejor al Señor.
Aleluya. Grande y fuerte. Aleluya. Grande y fuerte es nuestro Dios. Gloria al Señor. Él es grande, ¿verdad que sí? Él es fuerte. Qué bueno en esta mañana poderle decir eso a Dios. Él es grande y fuerte. Él es sublime. Él es maravilloso. Él es especial. Hermanos, no hay otro como nuestro Dios. Por eso no se puede decir que hay dos dioses, porque entonces no sería todopoderoso. Pero solo hay un único Dios. Arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. El Señor mismo dijo: no conozco otro. ¿Sabe qué es lo único que Dios no conoce? Por eso la Biblia comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Así que desde allá ya nos está diciendo que Él es el único Dios. Bueno, bienvenidos todos en esta mañana, hermanos. Quiero invitarles que tomen asiento, tengan la bondad. Vamos a tomar la ofrenda del pueblo del Señor en esta mañana. Vamos a ofrendar de lo recibido de la mano de Dios. Amén. Vamos a ofrendar en esta mañana, hermanos, y vamos a hacerlo con generosidad para la obra de nuestro Dios. Amén. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Hermanos, Dios es bueno. Bueno. Quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y seré más como tú. Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Que podamos seguir constancia de la oración. Amén. La oración es muy importante en la vida de un cristiano. No podemos decir que la oración tiene poder. La oración no tiene poder. El que tiene poder
es al que le hacemos la oración. Amén. Hermanos, el que tiene el poder es el que contesta la oración. Así que hay un ejemplo que nos ayuda a entender esto. La oración es como el radio que tiene un soldado en medio de la guerra. El radio no tiene poder, pero con ese radio el soldado pide refuerzos. Amén. Con ese radio el soldado llama donde están los equipos para defender la guerra. Amén. Así que no es la oración, es el Dios que contesta la oración, el que tiene todo el poder. Amén. Pero hermanos, la oración es el canal que usamos para hablar con Dios. Amén. Así que por eso debemos ser una iglesia de oración. Y yo le invito, hermano, no deje de orar. Jesús lo enseñó. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús dijo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Así que, hermanos, la oración nunca la deje de lado. Qué bueno por los hermanos que estos 3 días hemos estado clamando a Dios. Créame que es una tremenda bendición y veremos las respuestas de ello. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, también estamos manifestando. Tenemos hoy a la hermana Lupita, a su hijo Kevin. Ellos son familia de nuestra hermana Janet Montaño. Y bueno, compartimos la tristeza con ellos de este momento, hermana Lupita, Kevin, por la partida de un ser querido. Nuestra hermana Janet, una mujer muy firme en las cosas de Dios, y queremos hoy manifestarle a ellos nuestro sentimiento también, nuestra condolencia, pero poderles decir, aunque compartimos su dolor, también celebramos una victoria. Amén. Compartimos el dolor de que se fue una gran mujer, una mujer que toda la iglesia admirábamos y admiramos aún porque dejó huella. Amén. Nuestra hermana Janet deja una huella profunda en nuestras vidas. Amén. Así que en medio del dolor podemos decirle a ellos, compartimos también la victoria. Porque nuestra hermana Janet llegó hasta el final de su vida con Dios. Amén. Llegó al final de su vida con Dios. Y créame que el último mensaje que me hizo llegar la hermana Lupita de parte de la hermana Janet era el mismo mensaje de siempre. Pastor, lo quiero mucho. Pastor, estoy firme en Dios. Pastor, estoy preparada con Dios. Pastor, hasta el final con mi Dios. Amén. Y hermano, eso a uno le da alegría. Amén. Porque el fin de nuestro caminar o la meta principal no es comenzar la vida cristiana, es terminarla. Y esa sí ha sido nuestra hermana Janet. Ella terminó su carrera. Y el Salmo 116 dice, el Señor, ahí hermanos, yo quiero hacer un contraste porque la Biblia lo dice. La Biblia dice 2 versículos. La Biblia dice, porque yo Jehová. Así que yo quiero que usted entienda esto, amigo que está aquí y hermano. Dios no quiere la muerte del pecador. El Señor lo dice, yo no quiero la muerte del pecador. Pero cuando muere, si me ayuda Sofía a buscarlo, por favor. Yo no quiero la muerte del pecador, se arrepienta y viva. No. Pero cuando la Biblia habla de la muerte de uno de los hijos de Dios, de alguien que termina la carrera, como nuestra, vamos a encontrar lo contrario. El Salmo 116, verso 15, si me ayudan a buscar el otro,
Búsquelo ahí, por favor, se me olvida la cita en este momento. Porque yo, Jehová, no... Bueno, este es uno. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Escuchen esto. Cuando un pecador muere, cuando una persona muere en el pecado, a Dios le causa dolor. Pero miremos el contraste en el Salmo 116, verso 15. Escuchen lo contrario. El versículo anterior decía, yo no quiero la muerte del pecador. Pero el Salmo dice, cuando muere un hijo de Dios, estimada es a los ojos de Dios la muerte de uno de sus santos. Amén. Así que ya cuando alguien parte a la eternidad, pero camina con Dios, Dios dice, lo miro con agrado. Lo miro con agrado. ¿Sabe por qué, amigo que está aquí? Porque la vida nuestra aquí en la tierra es apenas una parte de la eternidad. La eternidad es muy larga y la vida aquí es una parte. Después de que morimos, la eternidad sigue. Quiere decir que eternidad muy triste y muy lamentable al que muere sin Cristo. Eso no lo digo yo, eso lo dice Dios en su palabra. Pero el que muere con Cristo le espera una eternidad gloriosa. Amén. Una bendición grande con Él en el reino de los cielos. Por eso, amigo que estás aquí, es una elección que tú haces. Dios no nos obliga, Dios dice, si tú quieres. Hay gente que dice, yo no creo. Bueno, un día estarás frente a Dios. Debes de reconocer que el cielo y la tierra no se hizo de lo que la gente cree, de una explosión. A veces la ciencia, dentro de sus pensamientos, se contradice, porque ellos saben que realmente esto no viene de la nada. Alguien lo hizo, ¿verdad? Alguien hizo esto, alguien hizo este lugar. Pero a veces la ciencia dice que una gran explosión y que de esa gran explosión surgió todo. Esa es una gran contradicción. Pero ¿sabe algo? La palabra de Dios es más fácil. Creó los cielos y la tierra. Amén. Y yo le quiero decir algo, es más fácil creer que Dios creó los cielos y la tierra que creer que esto vino de nada. Amén. ¿Sabe dónde tú le puedes dar razón a alguien que diga que esto vino de la nada? Porque de la nada Dios creó algo, pero todo sí viene creado. Amén. Así que, hermanos, hay un creador. Y ante ese creador, un día todos los seres humanos estarán. Pero a Dios gracias, nuestra hermana Janet terminó su carrera. Y queremos decirle a su familia, aunque lamentamos su pérdida, celebramos la victoria de nuestra hermana Janet. Para todos nosotros aquí fue un ejemplo. Amén. Fue un ejemplo, una gran mujer, y a mí personalmente me inspiraba mucho, porque siempre que iba a su casa, hermanos, siempre las veces que fui, la hermana Janet tenía la Biblia al lado. Ahí tenía la Biblia, ¿verdad? Y si no la estaba leyendo, la estaba escuchando por audio, pero ahí la tenía. Y cuando iba a visitarla, cuando ya me iba a venir, me decía, pastor, pasa de la Biblia y sin orar, hacer una oración por este lugar. Así que, hermano, qué bueno por esas personas. Amén. Y Kevin, hermana Lupita, y transmítanle esto a la familia. Su mamá, su abuela fue para nosotros una persona a quien amamos, admiramos y nos dejó una huella. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Seguiremos orando por ustedes. Nuestra hermana Janet ya terminó su carrera. La Biblia dice, los muertos nada saben. Por eso en la iglesia no hacemos oración por los que ya partieron a la eternidad.
la hermana lo que iba a hacer en su relación con Dios ya fue. Amén. Ella ya terminó su carrera. De aquí en adelante le espera el galardón de parte de Dios. Pero sí oramos por la familia. Amén. Porque en ellos queda la ausencia, el dolor, la partida de un ser querido. Pero sepan que Dios da consuelo. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, vamos a entrar en la meditación de la palabra de Dios. Y ya les dejaremos saber el día de la condolencia. Sin embargo, hermanos, debemos de tener en cuenta, creo que el permiso para condolencia es 25 personas, creo que todavía está vigente, 25 personas, así que no es cuestión de la familia, es algo del gobierno por la pandemia que estamos viviendo. Así que en ese aspecto, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos. Amén. Pero sí queremos decirle a la hermana Lupita y a Kevin, hay una iglesia que seguirá orando por ustedes. Amén. Y nuestras condolencias, más que de palabra, están en nuestras oraciones y ustedes lo saben. Bueno, hermanos, vamos a entrar en la meditación de la palabra de Dios. Yo quiero invitarles que estén de pie, tengan la bondad. Vamos a leer el Salmo 103. Salmo 103. Vamos a leer los primeros 4 versículos de este Salmo 3. Amén. Gloria al Señor. Salmo capítulo 103. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en esta mañana, a los primeros 4 versículos de este Salmo. ¿Han encontrado todos? Dice el Salmo 103: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Todos. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Amén. Vamos a orar a Dios, que Dios nos bendiga con su palabra en esta mañana. Y en esta oración vamos a orar por la hermana Lupita, Kevin, por Vladimir, también hijo de nuestra hermana, por Ginón. Ginón es un joven ya de nuestra escuela dominical, y yo quiero invitarle a todos los jóvenes que puedan darle una llamadita. Gracias a Dios está aquí con nosotros, pero también podamos manifestarle a Ginón. La hermana Janet se preocupaba mucho por que él creciese y poderle ya dar orientación, porque Lupita, la hermana Lupita, gracias a Dios, pudo instruir a su hijo, pero el papá de Ginón no asiste a la iglesia, así que ella tenía una preocupación, y ella me decía hace mucho tiempo: ojalá el día que yo parta a la eternidad, Ginón ya haya crecido y yo pueda transmitirle quién es Dios. Pues hoy Ginón, gracias a Dios, está caminando con Dios y está siendo hermano, y esta semilla da fruto. Amén. Así que vamos a orar, que Dios nos bendiga por su palabra y que Dios consuele la familia. Señor Jesús, Dios eterno, Padre bendito, yo te ruego, Señor, bendícenos esta mañana con tu palabra. Ayúdame a transmitir tu palabra, Señor. Ayúdame a transmitir, Señor, lo que tú quieres que tu iglesia entienda, comprenda, Señor. Que tu iglesia sea formada, Dios eterno. Te pido, Padre Santo, por la familia, Señor, de nuestra hermana Janet, Señor, la hermana Lupita, Vladimir, Kevin, Ginón, Señor. Ayúdales, fortaléceles, consuélales, Señor. Bendíceles, Señor, en medio de este difícil momento. Sé su fuerza, sé su consuelo, sé su fortaleza, Dios eterno. Oh Padre Santo, que ellos puedan seguir las huellas que dejó nuestra hermana, Señor. Que ellos puedan ser inspirados, Dios, en esta gran enseñanza que ella les dejó.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos, tengan la bondad. Bueno, hermanos, este ya es nuestro tercer domingo que venimos predicando acerca del Salmo 103. Amén. Este es nuestro tercer domingo que venimos hablando acerca del Salmo. Y en nuestra primera enseñanza hablamos desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y en este Salmo, 8 días, hablamos desde el versículo 6 hasta el versículo 11, un poquito más, avanzamos hacia 8 días. Hoy quiero continuar desde el verso 11 hasta el verso 22, donde termina este salmo. Amén. En este salmo les hemos venido explicando, soliloquiando. Amén. Y soliloquiar es hablar con uno mismo. Amén. Así que, aunque a usted le parezca raro, no es que usted esté loco. No, usted habla solo. Amén. A veces creemos que solo los locos hablan solos. No. Usted habla solo continuamente. Usted a veces va en su auto y usted resultó hablando por algo que le pasó. Usted tiene un problema en la casa y se fue resolviéndolo usted en el camino en voz alta. No sé si le ha pasado. Usted dice algo y usted resultó hablando de ese tema usted solo. Usted tiene un problema y a veces usted lo resuelve para en el camino hablando solo y la gente a veces no nos damos cuenta, pero hablamos solos. David estaba hablando con él mismo en este salmo. Y en lo que David está hablando con él mismo, David le advierte a su alma y llama la atención de su alma y le dice: alma mía, y empieza a decirle en el verso 1 del salmo: dice alma mía a Jehová. Escuche, con él mismo está hablando y se dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Así que David se preocupó por decirle a su alma, y quiera Dios que usted lo haga y que yo lo haga. Y el día que a usted se le esté olvidando, qué bueno que usted le diga: alma, no se te olvide todos los beneficios que tenemos de parte de Dios. Amén. Y hermanos y amigos, los beneficios que tenemos de Dios son muy, pero muy grandes. Amén. Amén. Haga así nomás. Respire. Jale rocea. Y usted tiene que decir: se lo debo a Dios. El sol que usted está mirando, que le da la luz y el calor del día, se lo debe a Dios. Amén. La noche en la que usted puede ir a descansar, se la debemos a Dios. Amén. Este cuerpo, hermanos, cuando alguien le diga a usted que Dios no existe, solo dígale: piensa en tu cuerpo. Este cuerpo es una creación magnífica. Hermano, el cuerpo nuestro es una creación magnífica que Dios hizo. El científico que lo enviaron o le encargaron que estudiara el genoma humano era un ateo, no creía en Dios. Y el gobierno de los Estados Unidos le encargó que estudiara el genoma humano. No creía en Dios. Pero cuando este científico empezó a estudiar el genoma humano y empezó a hacer el seguimiento al genoma humano, él dijo: esto es una obra increíble. Alguien tuvo que poner esta perfección aquí. Esto no viene ni de los animales, ni viene de una gran explosión. Alguien colocó su mano en que una secuencia de cerca de 3.500.000 palabras en secuencia científica guarden una secuencia perfecta. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que detrás de todo eso está el Creador, al que David le dice: alma mía,
No se te olvide bendecir a Dios, aleluya. Y quiera Dios que en esta mañana, hermano, los que estamos aquí entendamos y que no se nos olvide entender que no fue el hombre el que puso el sol allá, ni la luna, ni las estrellas, ni fue el hombre el que creó este cuerpo humano, no fue el hombre el que ha puesto todo el equilibrio que existe por su fuerza, se lo debemos al Creador. Amén. Gloria al Señor. Así que David le dice a su alma: alma, que no se te olviden los beneficios de Dios. Y empieza a decirle, y hermanos, déjeme solo recordarle el primero de los beneficios de una lista. El primero de una lista de beneficios que David habló fue el perdón de los pecados. Así que David comienza la lista, verso 2. Bendice alma mía a Jehová y no olvides. Pero luego en el verso 3, mire por cuál comienza David. Y yo quiero recordarle esto a usted esta mañana. David comienza diciendo el primero en la lista de los beneficios recibidos por Dios. David dice: Él es quien perdona tus iniquidades. Y hermano, todas nuestras iniquidades. ¿Sabe qué está diciendo David? Que tú eres un pecador y que yo era un pecador. Que nosotros pecadores, pero a Dios le plació perdonarnos los pecados. Y eso ya es suficiente, hermano. Si Dios no nos diera más de aquí en adelante, ya te perdonó los pecados. Bueno, usted no dice amén, pero eso es muy grande. Así que David comienza la lista diciendo: te perdonó, alma, los pecados. Y hermano, ese es el regalo más grande, amigo. Si usted no consiguiese dinero, si usted no tuviese casa, si usted no tuviese auto, si usted no lograra grandes cosas en la vida, pero a usted le perdonaron los pecados, usted es el hombre más afortunado que pueda existir. Yo diría amén. Porque hermano, nadie se lleva el carro, nadie se llevará las joyas, nadie se llevará las tierras, pero hermano, a la eternidad el que le hayan perdonado los pecados tiene la riqueza más grande en el reino de los cielos con el Señor. Amén. Gloria al Señor. Así que David comienza con esa lista. Y con esa lista lo primero que dice: te perdonaron los pecados. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano que no acepta el perdón de los pecados, amigos que están aquí en esta mañana y quienes nos escuchan a través de Facebook Live y a través de YouTube, yo quiero decirle, el problema del ser humano no está aquí. El problema del ser humano es el día que se pare ante Dios. Cuando Apocalipsis dice en el capítulo 20, versículos 11 al 15, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Así que un día el ser humano estará frente a Dios. Y aquellos que no aceptaron ese perdón tendrán que responder ante Dios por su pecado. Así que esas iniquidades que David dice me las perdonó, ellos tendrán que responder por ellas. Y yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha entrado ante un juez. Yo no sé si algún día tú has entrado ante un juez. Pero entrar ante una persona que tiene autoridad y que va a juzgar una causa tuya, eso la gente está así, mire. ¿Cierto? La gente le da miedo. Yo no me imagino parado uno ante Dios. Que la Biblia dice que delante de Dios ese día huirán los cielos y huirá la tierra. Resistirán estar delante de la grandeza y la majestad del Dios eterno. No me imagino un ser humano ese día cuando Dios le diga: tú
despreciaste una oportunidad que te regalé. Te perdoné, te quise perdonar tus pecados y tú me los rechazaste. Extendí mi misericordia. David te contó lo que hice y no te impactó. Hermano, por eso David dice en el Salmo 32, bienaventurado el hombre a quien le perdonan los pecados. Dichoso el hombre a quien le perdonan los pecados. Mire, usted esta mañana que está aquí, hermano, bautizado en el nombre de Jesús, yo le quiero decir algo. Usted debe ser una persona que viva agradecido con Dios todos los días de su vida. Aleluya. Y esa gratitud no debe depender de tu bienestar material. No, hay gente que si Dios les da bienestar material, están contentos. No, usted y yo no debemos estar contentos si tenemos bienestar material o no. Hermano, esté contento porque ya Dios le perdonó los pecados. Eso es suficiente. Aleluya. Alguien que diga gloria a Dios. Así que David sigue la lista y la lista es larga. En el versículo 4 dice: Él es el que rescata del hoyo tu vida, nos libra de la muerte. Verso 5, vamos a ir pasando. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Verso 6, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Verso 7, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Verso 8, misericordioso, dice David, y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Usted se imagina que Dios se airara fácilmente y que fuera lento en misericordia? No quedaría aquí nadie. Pero gracias a Dios, Dios es misericordioso, es muy lento. Amén. Verso 9, no contenderá para siempre, ni para siempre Dios guarda el enojo. Hermano, ¿qué tal que Dios se enojara como nosotros? Y usted dice: uy, Dios mío, me la hizo hace 5 años y todavía me recuerda. Gracias a Dios, Dios no. Le habremos hecho y hemos ofendido a Dios, pero Él guarda, se distancia del enojo hacia nosotros. Amén. Verso 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Gracias a Dios por eso. ¿Qué tal que Dios pagara como uno, usted se imagina, hermano? Que Dios nos guarde. Por eso, amigo, que es el perdón de Dios. Por eso, amigo, aceptar el perdón de Dios es tu más grande riqueza. Amén. Verso 11, hermanos, y de aquí quiero continuar. David viene contándonos todos los favores recibidos de Dios. Pero a partir del versículo 11, David hace unas comparaciones para dejarnos saber a nosotros cuán grande es la misericordia de Dios. Y qué bueno que en esta mañana, amigo que está aquí, y usted pueda comprenderlo y que yo pueda comprenderlo. Porque, hermanos, hay gente que le da la espalda a Dios y no sabe lo que está haciendo. Hay gente que se enoja con Dios y no saben lo que están haciendo. Pues David dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, Dios engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y le decía hace un momento, hermanos, la distancia del cielo a la tierra el cielo no es lo que usted ve. No. El cielo no es lo que usted ve. Usted puede tomar una nave espacial y arrancar aquí hacia arriba, hermano, y si sigue y va, créame que tardará años y años y años.
Así que David dice, así como esa distancia es tan grande, así es la misericordia de Dios con el ser humano. Pero hermano y amigo, esa misericordia, dice David, con los que le temen. Porque los que no temen a Dios, yo quiero que entienda una cosa, Dios está enojado con ellos. Lo que pasa es que todavía no ha ejecutado castigo, pero aquellos que no temen a Dios, ellos no saben, Dios está enojado. La misericordia de Dios es para el que le tema a Él y para el que quiera acogerse a esa misericordia. Ah, pero un ser humano dice, yo no. Sepa que Dios está enojado con usted. Y Dios un día no va a castigar el pecado, lo va a castigar a usted. Dios castigará el pecado, pero Dios no castiga el pecado. Dios castiga es al que hace el pecado. Así que hermano y amigo, la cuenta que tiene el ser humano con Dios es muy grande. Y ha entendido y ha aceptado a Cristo. Y yo le quiero decir algo, yo no tengo palabras para describirle lo afortunado que fue usted el día que le hablaron de Cristo, entendió el mensaje y usted lo comprendió y le dio gracias a Dios y le pidió perdón a Dios y decidió caminar con Dios. Yo no tengo palabras para decirle, pero esa fue la más grande decisión de su vida. Oh hermano, no hay palabras, no tengo cómo escribirse. David tampoco las tenía, por eso le dijo, alma mía, no te olvides. Así que David no tenía mucho que decir, nos contó, pero él dijo, yo no puedo ir hasta para contarle la profundidad de esa grandeza de Dios. Amén. Hermanos, en el versículo 12, David nos dice y hace otra analogía interesante. Cuanto está lejos el oriente del occidente, Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amén. Y quiero decirles algo que decía alguna vez un teólogo. Él dijo estas palabras: David supo decir que Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones de la misma manera en que el oriente está lejos del occidente. Y él estaba diciendo, porque si hubiera dicho al norte o al sur, yo puedo tomar un avión de aquí y irme al polo sur, y llegué al polo sur. O sea que ese es el último rincón de la tierra, pero tiene un límite. Y si me fuese al polo norte, llegaría al polo norte y ahí fue el límite de la tierra, no del universo, pero sí tiene límite. Dentro de los 4 puntos cardinales en la tierra, el norte y el sur tienen límite, pero el oriente y el occidente no. Porque si usted toma un avión y se va por el oriente, bueno, yo le señalo el oriente porque normalmente el oriente está a la derecha. Entonces, el oriente mío, si yo tomara un avión hacia allá, hermanos, y me fuese en él y le diese la vuelta al mundo, nunca dejaría de darle la vuelta, porque no hay un límite que diga llegaste al límite del oriente para encontrarte con el occidente. Seguirás en esa dirección, seguirás dando vueltas y vueltas. Entonces David dijo, así es la misericordia de Dios, para que usted y yo la podamos entender y podamos comprender cuán misericordioso es Dios con nosotros. Por eso no es sabio que alguien desprecie la misericordia de Dios. Si tú no le prestas atención a la misericordia de Dios, tú no estás entendiendo lo que tú estás ignorando. Amén. Amén, hermanos. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Hermanos, David está hablando de cuán grande ha sido la misericordia de Dios para perdonarnos nuestros pecados. El pecado, iglesia del Señor, es una afrenta muy grande ante Dios. Cuando alguien peca, es una afrenta muy grande ante Dios, pero ahí es donde está la misericordia.
que Dios por eso nos abrazó y dijo: aunque tu pecado es muy grande, yo te perdono de pura misericordia y de pura gracia, aleluya. No porque alguien se lo dijo a Dios, porque a Dios en su misericordia le plació perdonarte los pecados. Pero igual, hermano, es la responsabilidad del ser humano si no acepta ese perdón y no se acoge a esa misericordia. Amén. En el verso 13, David nos está haciendo otra comparación interesante. Y la comparación que hace David es: como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová ¿de quiénes? Otra vez, ¿de quiénes? De los que le temen. Préstale atención, porque temer a Dios es tu actuar más sabio que pueda haber. Temer a Dios es sabio. Hermanos, en esta comparación, yo quiero que usted comprenda algo. Todos los que tenemos hijos sabemos cuánto amamos, cuánto se ama un hijo. Los hijos no saben cuánto los ama un padre. Por eso a veces pelean con nosotros. Por eso a veces se enojan con nosotros. Por eso a veces se comportan de manera inadecuada con nosotros. Ellos no saben cuánto los amamos. Ellos no saben cuánto está dispuesto a hacer un padre por su hijo. Y yo hace 8 días les ponía un ejemplo. Si un hijo va al médico y el médico dice que necesita un riñón para salvarle la vida a ese hijo, ¿qué sale diciendo el padre? De una, ¿qué hace? Yo se lo doy, ¿verdad? ¿Verdad? Si el corazón de nuestros hijos falla y el médico dice: necesito un corazón, ¿qué hace una mamá? Ella se muere, pero le entrega el corazón a su hijo. Así que David, escuchen esto, David tomó esa comparación para decirnos a nosotros y para decirle a su alma: alma, Dios es un Padre de amor contigo. No desprecies ese amor tan grande, alma. No se te olvide la bondad de Dios contigo. Y David sabía lo que era ser padre. Así que, hermanos, en 2 de Samuel 18:33, si me ayudan por favor, escuche a un padre llorando por su hijo. Y si usted mira esta lectura, va a encontrar que ese llanto de David venía desde adentro. Era un llanto desgarrador, era un llanto profundo. Escúchelo por favor. Cuando le dieron la noticia de que Absalón, su hijo, había muerto. Escuche, hermano, y Absalón era un hijo rebelde. Absalón estaba buscando matar a su padre y quitarle el reino. Así que David podía estar enojado con él. Pero David, y a esconderse de él, porque le rebeló el pueblo, levantó un ejército y persiguió a su padre para matarlo. Pero cuando, hermano, descendieron los generales a pelear contra Absalón, Absalón tuvo que salir huyendo. Y cuando salió huyendo, quedó colgado de su cabello en un árbol. Y cuando estaba colgado de ese árbol, lo traspasaron con lanzas. Cuando le dieron la noticia a David, escuche el clamor de un padre. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, quien me diera que muriera yo en lugar de ti. Absalón, hijo mío, por su hijo.
Pues ¿sabe qué hizo su Padre espiritual? Su Padre eterno lo vio a usted en la condición de muerte y de pecado. Nos vio bajo muerte, bajo juicio, y Él hizo lo que David anheló. David dijo: yo moriría por mi hijo, pues el Dios del cielo se hizo hombre y vino a este mundo, y no lo dijo, lo hizo. Oh, hermano, alabe a Dios, aleluya. Esto es muy grande, hermanos. Gloria al Señor. Esto es muy grande, porque si David hubiese podido morir por su hijo, David hubiese muerto por él. Pero escúcheme, pero David era humano y tenía el sentimiento humano. Pero el que murió por nosotros no necesita a los hombres. Escúcheme eso, hermano. No es de la naturaleza humana. Así que Dios, cuando decidió hacer lo que hizo, lo hizo por su misericordia y por su gracia, y porque nos ama, y no hay explicación por qué nos ama. Esa es la gracia. Hermanos, esa es la gracia de Dios es esa. ¿Le caímos bien a Dios? Usted está aquí porque le cayó bien a Dios. Porque Dios en su gracia lo quiso rescatar y salvar. Por eso piénsalo muy bien antes de olvidarte de Dios. Por eso piénsalo muy bien antes de hablar de Dios. Por eso piénsalo muy bien antes de darle la espalda a alguien que lo hizo todo por nosotros. Aleluya. Él no lo dijo, Él vino y murió por nosotros. Wow, wow, hermanos. ¿Qué le diría usted a una persona que le cuenten todo lo que hizo su padre por él y él le dio la espalda? ¿Qué le diría usted a esa persona? Usted le diría muchas cosas. Creo que usted y yo le diríamos muchas. Hey, párate un momento. ¿Cómo se te ocurrió hablar así? ¿Cómo hablas así de tu papá? ¿Cómo hablas así de tu mamá? ¿Tú sabes quién te dio la fuerza los primeros 20 años de tu vida? ¿Sabes quién te alimentó, te cuidó, te protegió? Hermanos, cuando nace un animal, se para el momento. ¿Han visto cuando nacen los animales? Al momentico se para un caballo, una vaca, un animal. Pero un ser humano necesita que lo cuiden, que lo saquen del hospital, que lo lleven a la casa, que lo alimenten, que lo cuiden, que lo protejan. Es indefenso, hermano, y tarda unos años para poderse defender por sí mismo. Hermano, Dios nos quiso amar a nosotros de pura gracia y de pura misericordia. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Qué bueno que lo entendamos, hermanos. Como el amor de un padre hacia su hijo, Dios nos ama. Por eso, hermanos, quizás el más grande pecado, mire, hermanos que están aquí, amigos, la gente habla, y yo quiero que usted me entienda el ejemplo que le voy a poner. Cuando una persona ha matado a muchas personas, la gente dice: ese hombre sí fue malo, ¿verdad? Y la gente juzga muy fuertemente al que hace el mal. Y si ha matado a otros o ha sido cruel, fue muy malo. Pero yo le quiero decir algo. El principal pecado del ser humano no es ni lo que hace. Eso es consecuencia. Pero el principal pecado del ser humano es no ser capaz de reconocer a Dios y la misericordia de Dios para con él. Hermano, así una persona no le haya quitado la vida a nadie, pero si no es capaz de reconocer al Dios del cielo y las bondades y los beneficios y su misericordia, es un gran pecador. Así que lo van a juzgar en primera instancia
por no detenerse se lo debo todo a Él. Por eso cuando cantamos ese coro y cuando alguien viene y ora y se postra y habla con Dios, yo le quiero decir algo: usted es sabio, porque usted está reconociendo la grandeza de este Dios maravilloso. Gloria al nombre de Jesús, gloria a Dios. En el versículo 14 estamos hablando de los beneficios de Dios para nosotros. Amén. Versículo 14, hermanos. Tremendo este contraste. David viene diciéndonos cuán grande es la misericordia de Dios, ¿verdad? Escuchen eso. Nos habla de que Él se compadece de nosotros como un padre se compadece de los hijos. Y David viene diciéndonos, escuchen esto, hermano: y así como está lejos el cielo de la tierra, así Dios ha sido misericordioso. Pero lo interesante de la historia es que Dios nos conoce. Y Dios conoce tu condición. Y David dijo: Él conoce nuestra condición y se acuerda de que usted y yo somos polvo. Hermano, usted puede ver a una persona muy elegante y muy bonita, muy aparente, pero ¿sabe cuánto distancia hay de usted aguantar a esa persona y no quererla tener más al lado suyo nunca más? 3 días. Si alguno de nosotros muere en 3 días, nuestro cuerpo se descompuso. Así que el ser humano puede pensar que es muy grande,